de este domingo, el presidente Sebastián Piñera y el intendente Felipe Guevara supervisaron una flota de furgones que se van a integrar al sistema de transporte de personas sospechosas o confirmadas con COVID-19 que deban ser trasladadas a residencias sanitarias. Para esta medida, el programa de residencias tomó contacto con la Federación de Transporte Escolar con el fin de incorporarlos a este rubro durante la pandemia. Vamos a tomar contacto con Dani Linares, que está además con el doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, para poder conversar un poco más sobre esto, Dani, y saber cómo va a funcionar. Aquí al final también un beneficio para aquellos que se han afectado en materia de empleo por razones del COVID, ¿no? Buen día. Claro que sí, ¿cómo estás? Muy buen día. Es una buena noticia para las transportistas de furgones escolares que han visto mermados sus ingresos producto de la suspensión de clases, muchos de ellos sin la posibilidad de poder realizar otras funciones. Ya una vez que se firmó un decreto por parte del Ministerio que les permitía realizar otras labores, se comienzan a integrar a todas estas labores de emergencia. Vamos a hablar precisamente de aquello junto a Franco Basso, que nos acompaña, que viene con la Universidad Católica de Valparaíso, un doctor en transportes también. Franco, es una capacidad instalada de conductores profesionales que hoy día pueden ser utilizados para otras labores, no solamente los transportistas, sino que también se puede abrir esto quizás a taxistas, quizás también cuentan con licencias profesionales. Sí, sin lugar a dudas, lo veníamos planteando hace mucho tiempo. Existe la necesidad de incorporar a nuevos actores a distintos modos de transporte que no estaban siendo utilizados y claramente los furgones escolares eran uno de ellos. El principal gremio, tiene más de 27.000 asociados a lo largo de todo el país. Se trata efectivamente de conductores profesionales que conocen muy bien los territorios, y eso es clave, no solamente para lo que se les va a encomendar ahora, que es mover pacientes, sino también podrían ayudar en la entrega de cajas. Se trata de personas a las cuales nosotros les confiamos normalmente nuestros hijos, y evidentemente que ellos puedan hacer labores importantes durante esta pandemia es algo tremendamente importante que debiera ser replicado no solamente para los furgones escolares, sino también para otros agentes y para otros grupos de personas que han visto dramáticamente disminuir su cantidad de trabajo, como pueden ser los taxistas, como pueden ser algunos colectiveros. En ese sentido, poder integrar esta red de transporte que está sin funcionamiento debido al bajo flujo de personas, pero que también pueden colaborar en ese punto de vista importante de conocer el territorio, ¿no? De quienes tienen recorrido, en el caso del colectivo o del transporte escolar, que hace mucho más expedito y sencillo este tipo de funciones. Claro, una de las gracias que debemos tener para poder llegar con soluciones concretas a las personas, aparte de las capacidades del Estado de poder brindar los recursos, es conocer muy bien los territorios. Y en este sentido, el rol que han jugado los alcaldes en la pandemia es tremendamente importante, porque son efectivamente los alcaldes, por ejemplo, los que conocen mejor a quién le va a servir más esa caja de alimentos o qué paciente está con síntomas. Y en ese sentido, los conductores de furgones escolares tienen una conexión con los territorios tremendamente importante. Ellos día a día van a dejar a personas y a alumnos a lugares recónditos y conocen estas conversaciones que pueden tener con la gente. Y sin lugar a dudas, poder sumarlo es algo que va a ser tremendamente importante. Lo que sí hay que conversar bien, esto sale un poco de mi área de expertise, pero los furgones escolares evidentemente nos sirven para cualquier tipo de labor. Por ejemplo, no me queda claro, habría que preguntarle evidentemente a un médico si ellos pueden transportar a pacientes con COVID. Yo me imagino que no. Entonces es importante, si bien ir sumando actores, que esto se vaya haciendo con todos los resguardos que corresponden, y para eso los distintos expertos que están asesorando al Ministerio de Transporte debiesen también participar fuertemente para que finalmente el remedio no sea peor que la enfermedad, y eso se tiene que hacer con evidencia, con conocimiento, y los equipos están en el Ministerio para apoyar desde los distintos ámbitos de acción. Pero sí, ese tipo de vehículos que son de gran tamaño, sí se pueden de alguna manera aislar la cabina, quizás como se está haciendo en el transporte público, en el caso de los buses del sistema Red, que se le ha instalado a los conductores un sistema de aislación de la cabina para hacer también más segura también esta labor.
Sí, sin lugar a dudas. El transporte público aquí tiene que jugar un rol tremendamente importante y lo está empezando a hacer con el caso de los choferes. Los choferes hoy en día, la mayoría, tiene una separación con estas micas que juegan un rol súper importante para tratar de evitar el contagio y evidentemente si es que los furgones escolares van a comenzar a mover a personas, tienen que tomarse las medidas de seguridad para que los choferes de estos transportes escolares tampoco se vean expuestos a situaciones riesgosas. Evidentemente no es lo mismo para un chofer mover cajas de alimentos en las cuales no hay riesgo más allá de la manipulación que pudiese haber con respecto al COVID dentro de esas cajas, pero no es lo mismo que si ellos tienen que mover personas, independiente si están contagiadas o no están contagiadas. Si es que ellos tienen que mover personas, que es en parte lo que anunció ayer el presidente Piñera, se tienen que tomar todas las medidas de sanitización constante, de separamiento y distanciamiento social, que es lo que han indicado los médicos, y sin lugar a dudas esto tiene que hacerse con un plan. El plan que falló cuando se anunciaron las 2.5 millones de cajas, tiene que comenzar a realizarse desde ahora porque hay muchos actores, mucha gente ociosa que no está realizando las labores normalmente, que puede sumarse, pero para eso se requiere una voz clara, una voz potente de parte del gobierno que pueda dar las directrices correctas. Franco, hablemos un poquito del semana a semana, en las últimas 2 al menos se ha visto una mayor cantidad de validaciones en el sistema de transporte público, la movilidad pareciera ir en aumento, esta medida de confinamiento que ya se extiende aquí en la región metropolitana por 13 semanas, que de alguna manera pareciera ya estar aflojando un poco en la gente. ¿Cómo se percibe también aquello de la oferta que hay disponible hoy en un sistema que está funcionando con una flota de verano un poco más reforzada? Claro, lo que tú dices, Dani, es absolutamente cierto. De hecho, existen estudios que cuantifican esto que la gente comienza a percibir, la gente comienza a ver que se ha relajado, las personas, hay mucha más gente en la calle, mucho más vehículos. Un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería indicó que en promedio cerca del 30% ha sido la reducción de la movilidad con respecto a las sin cuarentena, son cifras tremendamente bajas. Y una de las cosas peligrosas de esto es que esta disminución en la movilidad no es pareja a lo largo de la ciudad. Mientras hay comunas como Puente Alto o Estación Central, que son comunas con más necesidades, con mayor hacinamiento, la disminución en la movilidad ha sido solo de un 15%. Comunas con mayores ingresos, como Vitacura, como Lo Barnechea, como Las Condes, pueden llegar a tener incluso reducciones de entre un 50 y hasta un 60%. Por lo tanto, aquí estamos viendo nuevamente que esta capacidad de quedarse en casa no es igual para todas las personas y es dramáticamente distinta dependiendo de cuál es el hogar al cual yo provengo. Y eso debiese justamente conectar un poco con el tema de los furgones, de tratar de llegar con la ayuda lo antes posible, porque si yo le voy a pedir a una persona que se quede en casa, lo mínimo que tengo que asegurarle es que pueda contar con los alimentos. En el caso de las validaciones de metro, todavía vemos validaciones en el transporte público, tanto en metro como en buses, que son relativamente bajas. El miércoles pasado hubo un 87% menos de validaciones con épocas finales. Por lo tanto, existe esta idea de que las personas están saliendo, no necesariamente utilizando el transporte público, nos dicen las cifras, pero las personas están saliendo muy probablemente en otros modos de transporte, con vecinos en automóviles o caminando, y eso es algo que tiene que limitarse, porque las personas que tienen que estar en la calle tienen que ser solamente aquellas que realmente lo requieren, y esa evidentemente son muchos menos que este 15% de reducción. Perfecto, Franco, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros respecto a la movilidad, ¿no? Este punto que ya es bastante perceptible por las personas, de un mayor movimiento. Esperemos que eso pueda ir cambiando para notar ya los efectos positivos de la cuarentena en términos de bajar la cantidad de contagios diarios que se registran a través de la autoridad sanitaria. Lo que esperamos todos que ocurra. Muchísimas gracias a Franco, a ti también, Dani, que tengan un buen día, nos vemos.